cantamos, Señor, queremos rogarte que nos hagas uno, Señor, en ti. Esa canción puede ser realmente el anhelo del corazón de cada uno de nosotros. Y así como vamos a estudiar, Señor, esta mañana, que tu palabra pueda florecer, Señor, en nuestro corazón y pueda dar fruto en cuanto a la unidad, Señor. Sabemos que para ti es importante la unidad y para nosotros debe serlo también. Danos la gracia, Señor, para recibir tu palabra y dame la gracia también para poder predicarla esa mañana. Gracias, Señor. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. El día de hoy vamos a estar estudiando Juan, capítulo 17, versículo 21. Juan 17, 21 es el texto lema del aniversario de la iglesia de Choluteca, ahorita es el 7º aniversario. Quería dar una pequeña introducción acerca de Juan 17. ¿Qué significa ese pasaje? ¿De qué se trata ese pasaje? Juan capítulo 17 relata la oración del Señor Jesús antes de ser entregado, y es la oración más larga del Señor que aparece en la Escritura. O sea, no hay una oración así como esta en otro evangelio o en otro lugar. Esta es la porción más grande que describe la oración del Señor. Y es como si se nos concediese el privilegio a nosotros de poder de alguna manera contemplar la relación que tiene Jesús con su Padre al hablar con Él. En ningún otro lugar encontramos tanta claridad de esa cercanía que ellos tienen como en esa conversación de Juan capítulo 17. Ahora, la verdad, cuando Juan me dio el texto, yo pensé, bueno, Juan 17, vamos, he escuchado muchas veces ese texto, pero cuando empecé a estudiarlo realmente me dio, hermanos, temor, me dio temor al ver la profundidad que hay en Juan capítulo 17. Y hoy no vamos a estudiar todo Juan capítulo 17, hoy no vamos a estudiar todo el capítulo, pero déjeme decirle que muchos han hecho series de estudios de Juan capítulo 17. Se han escrito libros hasta de 700 páginas explicando Juan 17. Gracias a Dios, hoy solo vamos a ver un versículo. Hay un pastor que se llama John Carson y él decía que cuando estudiaba Juan 17 le daban ganas de quitarse los zapatos porque sentía que era un terreno muy santo. No me voy a quitar los zapatos esta mañana, pero sí quiero animarlos a reflexionar en la grandeza de este texto. Juan 17 se puede dividir en 3 partes principales. La primera parte del 1 al 5 es cuando el Señor ora por sí mismo antes de ir a la cruz. Del 6 al 19 Él ora por sus discípulos. Y del 20 al 26 hay una parte muy especial, que es donde nosotros vamos a estar, cuando el Señor ora por los que habían de creer, por los discípulos, por la iglesia del Nuevo Testamento. Jesús, antes de morir, quiero que sepa que estaba orando por usted. Jesús estaba orando por nosotros. Cuando Jesús vino, Él vino con una visión clara. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a compartir las nuevas de Dios. Él vino a mostrarnos al Padre. Pero cuando Él ascendió, esa tarea, ¿sabe para quién quedó? Para sus discípulos. Y ahora, ¿sabe de quién es esa tarea? Esa tarea es suya y es mía. Nosotros somos llamados a continuar esa labor que el Señor comenzó, de presentar a la gente al Padre, que la gente pueda conocer al Padre, y por esto el Señor ora por su iglesia, para que nosotros podamos cumplir ese propósito de dar a conocer al Señor, de llevar el Evangelio. Y ahora en ese momento yo quiero que usted se pregunte, ¿realmente está dando usted a conocer al Padre? ¿Está llevando el Evangelio a otras personas? Otras personas están aquí esta mañana por su trabajo, porque usted está cumpliendo la misión que Cristo le encomendó
de dar a conocer al Padre. En Juan 17 el Señor ora por sus discípulos para que ellos puedan cumplir esta misión. Y es interesante qué es lo que el Señor pide para nosotros. El Señor está hablando con su Padre y Él empieza a orar por sus discípulos. Y mira lo que Él pide. ¿Qué es lo que pide? Y no pide por riquezas, ¿verdad? Que el Señor hubiera pedido antes de morir: Señor, te pido que todos mis seguidores sean ricos. ¿Cuántos estarían felices esta mañana? Te pido que mis seguidores, Señor, no se enfermen nunca, que sean personas saludables. Pero el Señor no pide por salud tampoco. O de pronto, Señor, eso que van a predicar mi palabra, que no tengan dificultades. El Señor no pide por eso. El Señor pide que seamos uno. Así que, si usted hace la matemática, significa que ser uno para el Señor tiene más valor que ser ricos. Ser uno para el Señor tiene más importancia que estar solos. Y ser uno para el Señor es más importante que no tener dificultades. Para el Señor vale más nuestra unidad. Y tengo una pregunta antes de empezar el pasaje: es ¿qué tan importante es la unidad para usted? ¿Qué tan importante es la unidad para usted? La unidad de la iglesia, la unidad con sus hermanos. ¿Qué tan importante es para usted? Pensando en eso, vamos a ir a Juan 17 y vamos a leer el versículo 21. Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vamos a pensar en la primera parte, en la primera frase que dice: para que todos sean uno. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Vamos a pensar en esa parte. Dice para que todos. Esa palabra todos es bien importante. Para que todos sean uno. Porque cuando nosotros pensamos en unidad, a veces pensamos en tener algún amigo en la iglesia, en tener algún grupo de amigos en la iglesia. Pero el Señor no está orando por esa unidad. El Señor está orando para que toda su iglesia sea uno. Quiere decir que cada hermano que ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador de su vida sea parte de esa unidad. Todos los que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador, que estén juntos. Hermanos, el hombre caído divide. El hombre caído divide. Y nosotros venimos a la iglesia con esa mentalidad, a veces, de juntarnos con algunos, de pronto que sentimos que nos caen bien, que nos gustan, con las personas con las cuales nosotros nos sentimos cómodos. Pero no está hablando de eso. Está hablando de que todos nosotros seamos uno, todos, sin importar su nivel económico. A veces en la iglesia las personas que tienen dinero se juntan y las personas que no tienen dinero también se juntan y no se llevan entre sí. Santiago nos advierte de eso. Santiago capítulo 2 versículo 1, y dice que nuestra fe en el Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Hermanos, en el mundo la gente se divide por esas cosas, ¿verdad? Por un nivel socioeconómico, por un nivel profesional, por la colonia donde uno vive. Eso es normal en el mundo, por el carro que uno anda. Eso es el mundo, hermanos. Pero en la iglesia no debe ser así. No importa cuánto dinero se tiene. Tiene mucho dinero, tiene poco dinero. Aquí en la iglesia nosotros somos uno. Nos amamos. Por un lado, los que tienen aman a los que no tienen, y por otro lado los que no tienen mucho también aman y oran por los que tienen.
Hoy en día vivimos una sociedad de rencor y de resentimiento, en donde los que tienen desprecian a los que no tienen, y los que no tienen viven resentidos con los que tienen. Pero eso no es la iglesia del Señor. Nuestra fe en el Señor Jesucristo es sin acepción de personas. Nuestra fe en el Señor Jesucristo también no tiene que ver nada con raza o color, ¿verdad? Raza o color. En la iglesia nosotros hemos tenido pastores que han venido de Estados Unidos, hemos tenido pastores de Colombia, tenemos un anciano de Japón, ¿verdad? Y tenemos pastores así pequeñitos también, como David Gómez, altos como el pastor Teto, ¿verdad? Diferentes lugares, diferentes contextos, somos uno. Y no importa nuestra raza. ¿Sabe? En Gálatas, capítulo 2, aparece una historia del apóstol Pedro. Dice que en el capítulo 2, versículo 11, dice que el apóstol Pedro, escucha bien, el apóstol Pedro, cuando venían a visitarlo de Jerusalén, ya no quería comer con los gentiles, para que no lo criticaran. Y Pablo, como es Pablo, ¿verdad? Dice que le resistió cara a cara porque era digno de condenar. En otras palabras, en la iglesia de Dios, no importa de qué raza usted sea, somos el cuerpo de Cristo. No importa si usted es hondureño, o si usted es americano, o si usted es chinito, o de otro lugar. Somos un solo pueblo, el pueblo del Señor. No sé si a usted le ha pasado que a veces dice, no, va a venir un pastor americano, y entonces vamos porque va a venir un pastor americano. No, es la palabra de Dios, hermanos. Somos una familia. O va a venir el pastor hondureño. Es la palabra de Dios, no importa, la nacionalidad no importa. Es la palabra de Dios. También debemos ser uno, hermanos, a pesar de las inmadureces que a veces hay en los hermanos. Hay hermanos que no tienen paciencia con los inmaduros. O bueno, voy a meterme ahí. Habemos hermanos que no somos muy pacientes con los inmaduros. Y hermanos, esto de ser uno significa también amar a los inmaduros, a todos. O sea, que usted se lleve bien con el pastor y también se lleve bien con el nuevo, ¿verdad? Con esa persona que viene conociendo al Señor, con esa persona que todavía no conoce mucho de la palabra de Dios. Es su amigo, usted lo ama también, sin importar su madurez en el Señor. Jesús contó una parábola también en Mateo 13, versículo 24, del trigo que fue sembrado cizaña en el campo de trigo, ¿verdad? Y entonces dijeron los siervos del dueño del terreno, dijo, cortamos la cizaña. ¿Y qué le dijo el dueño? No la corte y déjela hasta que crezca. Porque de pronto usted corta a alguien que no es cizaña, ¿verdad? Alguien que es un trigo que parece cizaña. ¿Sabe? En la iglesia van a haber personas así y dan ganas de cortar a todos. Y bueno, todos los que se corten como cizaña los vamos a cortar, ¿verdad? Y vamos a dejar solo los que parecen trigo. Pero no es así. ¿Sabe qué? Ese hermanito que parece cizaña, el Señor lo va a transformar. Y nosotros tenemos que cuidarlo, aconsejarlo, corregirlo, trabajar con él. A mí me encanta la actitud del Señor con Judas. ¿He pensado? Yo a Judas lo hubiera eliminado, creo yo, rapidito. Al momento de saber que él robaba de la bolsa, ¿verdad? Ahí nomás. Pero el Señor ahí lo cargó. Y hasta aún cuando lo iba a entregar, ¿verdad? El Señor le dijo, amigo, ¿cuánto amor le mostró el Señor a uno de Judas? Tenemos que ser uno entonces con todos, sin importar su nivel económico, sin importar su raza y sin importar tampoco en qué parte de su caminar con el Señor va. Debemos amarnos todos, amarnos todos.
Ahora, dice el pasaje, para que todos sean uno. Vamos a pensar en esta parte de la unidad también. A veces tenemos un concepto equivocado de la unidad y yo me meto en los que han estado equivocados o los que luchan, ¿verdad? Yo soy de las personas que me gusta todo derechito, del mismo color, ¿verdad? No sé si hay personas así aquí, pero yo soy así, me gusta que todo sea del mismo color, ¿verdad? Que todo tenga el mismo tamaño. A mí me gusta la uniformidad. Pero este pasaje no está hablando de uniformidad, está hablando de unidad. Unidad y uniformidad son diferentes. Y yo quiero decirte que el Señor es creativo de una manera infinita, ¿sabes? Él no nos ha hecho a dos de nosotros igual. Hay personas que me dicen, pastor, yo conozco a otro pastor que es igualito a usted, pero yo no les creo. Es imposible, ¿sabe por qué? Porque Dios no ha hecho a dos igual. Todos somos diferentes. Todos, cada uno de nosotros somos diferentes. Y no solo diferentes, somos especiales. Porque el Señor nos hizo especiales a todos. Pero a veces nosotros queremos tener uniformidad. Eso no es lo que el pasaje está diciendo. El pasaje dice que Dios está interesado en nuestra unidad. En nuestra unidad. La uniformidad viene de reglamentos, viene de lo externo, viene de afuera, ¿verdad? Nosotros podemos tener uniformidad a través de reglas, que todos nos vamos a vestir igual, que todos vamos a actuar de cierta manera aquí. Es algo que viene de afuera hacia adentro, eso es la uniformidad. Pero la unidad viene de adentro hacia afuera. De adentro es algo que el Señor hace en nuestros corazones, es una obra de Él. Mira, hay una unidad, antes de entrar ahí, que es maligna también, que también viene del interior. Una unidad que viene de la obra de Satanás, a través de la envidia, a través de la amargura, a través del orgullo, y une a la gente. Hoy en día la gente se une por amargura, por enojo, por envidia. Pero esa unidad es una unidad maligna. ¿Se acuerdan en el tiempo de Jesús? Habían varios grupos que se habían dividido y se odiaban. Eran los fariseos, los saduceos, ellos se odiaban. Pero cuando vino Jesús, ¿sabe qué pasó con ellos? Se unieron por su odio para Jesús, por su amargura. Y uno tiene que tener cuidado con ese tipo de unidad. Cuando yo me uno con personas para criticar, para murmurar, para hablar mal de otros, mucho cuidado con ese tipo de unidad. Esa no es la unidad que Cristo quiere en nosotros. Ahora, ¿cuál es la unidad entonces interior de la que el Señor está hablando? Yo creo que es la unidad que viene de conocer al Señor y de permanecer en Él. Hay un pasaje en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3, que voy a leerles. 1 de Juan, capítulo 1, en el versículo 3. Dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo, con su Hijo Jesucristo. Dice que el Evangelio que ellos predican, que ellos anuncian, tiene un propósito, y el propósito es que tengan comunión con ellos, y que esa comunión también sea con el Padre. Esa unidad de la que el Señor está pidiendo a sus discípulos es una unidad que viene del Evangelio mismo. Hermanos, si usted no conoce al Señor, usted nunca va a encajar en la iglesia, porque usted viene a ser parte del cuerpo de Cristo por medio del Evangelio. Cuando usted reconoce a Cristo como Señor y Salvador de su vida, entonces el Señor va a ser parte de la iglesia y usted puede participar de esta unidad. Así que si usted está aquí y todavía no ha entregado su vida a Jesús, esa es la primera parte para poder gozar
el primer paso para poder gozar de esa unidad. Rinda su vida a Jesucristo. Reconozca que la salvación es solo por la obra y la persona de Jesús. De esa unidad está hablando Jesús. Entonces dice el pasaje, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Hermanos, hay un ejemplo perfecto de unidad en la Escritura, y es la unidad del Padre con su Hijo Jesucristo. ¿Qué ejemplo más bello de unidad? Uno puede ver a lo largo de la Escritura un Padre que ama a su Hijo, lo ama como nosotros no podemos entender. A Jesús es el amado del Padre, Él lo ama, Él nos hizo aceptos en el amado. Y por otro lado vemos también a Jesús que se somete al Padre, que Él quiere la gloria del Padre, que Él quiere glorificar al Padre. Esa es la relación más bonita que uno puede encontrar, un ejemplo muy claro de lo que es la unidad. Vamos a ver algunos pasajes en Juan 14, capítulo 8, para entender esa relación entre el Padre y el Hijo. Juan 14, versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Uno puede ver acá esa relación tan cercana. Aquí no hay una competencia entre el Padre y el Hijo. Aquí no hay un deseo de protagonismo. Aquí hay una unidad en su esencia, una unidad en su propósito, una unidad en sus atributos, en sus valores, perfectamente unidos. Así es el Padre y el Hijo, y Él ora por los discípulos para que nosotros podamos ser unidos como el Padre y como el Hijo. Unidos como el Padre y como el Hijo. Vamos a pensar en la siguiente parte para abundar en esta unidad del Padre y del Hijo. Dice que ellos sean uno en nosotros, que ellos sean, que ellos también sean uno en nosotros. Vamos a pensar un poco en el cielo. Creo que el cielo es algo muy, muy lindo y algo en lo que debemos de pensar más. ¿Qué es lo más bonito del cielo, piensa usted? ¿Qué será lo más bonito? En el cielo la Biblia dice que las calles van a ser de oro, que hay un mar de cristal, que hay una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, todo eso es hermoso, pero ¿qué es lo más bello del cielo, piensa usted? Pues sin duda va a ser la unidad, la comunión que vamos a tener con el Padre y con su Hijo. Si hay algo hermoso, hermano, va a ser del cielo, va a ser poder pasar la eternidad en unidad, en comunión con el Padre, con el Hijo y con los hermanos. Yo me sueño ese día, la verdad. Es que un día en donde no van a haber interrupciones en nuestra comunión con el Señor, donde vamos a poder gozar del Señor todo el tiempo en una unidad perfecta, no solamente con el Señor, con el Padre, sino también con los hermanos. Eso es lo más bonito del cielo, eso es lo más emocionante del cielo, hermanos. Esa unidad que vamos a poder participar aquel día. Ahora, la buena noticia es que nosotros no necesitamos morirnos para empezar a gustar de esa unidad que vamos a tener en el cielo. Usted no necesita morirse para empezar a disfrutar de la vida eterna.
que es esa comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu, con los hermanos. Hoy podemos gozar de los cielos, hoy. ¿Cuándo? Cuando estamos en unidad unos con otros y estamos en unidad con el Señor. Dice ese pasaje que también ellos sean uno en nosotros, o sea, que puedan gustar hoy aquí en la tierra esa unidad entre ellos y esa unidad con el Señor aquí en la tierra. Hay un salmo muy especial que deberíamos de saberlos todos de memoria, y es el Salmo 133. Salmo 133. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, como dice, en armonía. Dice, mirad cuán bueno. Hermano, yo le pregunto, ¿usted disfruta el pasar tiempo con los hermanos? Usted disfruta cada domingo, se le hace larga la semana para venir a ver a sus hermanos. Eso es lo que está orando el Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En el último versículo dice, porque allí envía Jehová bendición, y ¿qué dice? Y vida eterna. ¿Sabe? En habitar los hermanos juntos en armonía, ahí está la vida eterna. Aquí gozamos la vida eterna cuando estamos juntos en armonía. ¿Qué es lo bonito del cielo? Que vamos a estar ahí todos juntos con el Señor en armonía. Ahora, hay un enemigo, hermanos, hay un enemigo que está en contra de la unidad de la iglesia, que no quiere que nosotros disfrutemos de la vida eterna aquí, que no quiere que nosotros estemos en comunión con el Padre, que no quiere que estemos en comunión con los hermanos. Y ese enemigo trabaja de día y de noche para destruir la unidad de la iglesia. Ahora, hay por lo menos 3 elementos esenciales, hermanos, que nos ayudan a nosotros a vivir en esta unidad perfecta, en la unidad de la iglesia, conectado con el Padre y con el Hijo. Hay 3 elementos esenciales. La oración es una de ellas. Mira, nosotros yo creo que no le damos suficiente importancia a la oración en general. Y a veces le damos más importancia a la lectura que a la oración, y decimos, no, la lectura es muy importante, ¿verdad? Y la oración pues también, pero la ponemos como en un lugar de pronto más abajo. Pues yo creo que estas 3 herramientas que el Señor nos ha dado son igualmente poderosas, igualmente importantes, y trabajan juntas. ¿Sabe? Cuando usted lee la palabra sin orar, la lee de una manera humana, carnal, en sus propias fuerzas. Nosotros no podemos leer la palabra sin orar. Nosotros debemos orar y leer la palabra. La oración tiene un papel muy importante en la vida del creyente y en la unidad de la iglesia, y por eso Jesús acá lo vemos orando por nosotros, para que seamos uno. Él está rogándole al Padre, Señor, yo te pido que seamos uno. Esta semana, los viernes, oramos con los pastores en Tegucigalpa, y estaba orando el pastor Eduardo, que es hermano de Tesla. Y él estaba orando y decía, Señor, yo te pido por la iglesia de Choluteca, la iglesia de San Pedro, la iglesia de Tegucigalpa, ayúdanos a ser siempre uno. Y qué de bendición y de ánimo me fue escuchar esa oración. Y dije, Señor, tenemos que orar más. Orar por la unidad de la iglesia, orar por la unidad de las iglesias, que podamos reflejar ese amor a este mundo. Necesitamos estar orando, hermanos. No quiero que levante la mano, pero quiero que piense. Usted está orando por la unidad de la iglesia. ¿Sabe? Con vergüenza le digo, muchas de las iglesias hoy en día se levantan porque vienen de una división. Y la congregación se divide, y unos van por un lado y otros van por otro lado, y así crece la obra.
¿Usted cree que ese es el diseño del Señor? No. Pero a veces estamos dormidos, no estamos orando, y Satanás sí está trabajando, sembrando murmuración, sembrando amargura, sembrando odio, sembrando división, y cuando menos acordamos, la iglesia se divide. No estamos orando. Tenemos que orar más, hermanos. El segundo elemento que el Señor nos ha dejado para gozar de esa unidad es la palabra de Dios. Hermanos, es necesario que estemos unidos no por reglamentos, ¿verdad? No por leyes que la iglesia ha establecido, no por algún libro que la iglesia haya establecido de reglas, que estemos unidos porque vivimos bajo la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor está en nuestro corazón, tenemos claridad de cuál es la voluntad de Dios. Y las decisiones se toman en base a la palabra. Y entonces no hay de qué pelear, ¿verdad? Porque no se trata de lo que quiere este, de lo que quiere el otro. Se trata de lo que el Señor nos ha mandado en su palabra. Así que si queremos estar unidos, necesitamos permanecer también en la palabra. ¿Sabe? Cuando uno conoce la palabra de Dios, hay muchas discusiones que no tienen sentido. Que la palabra ya lo aclaró, y entonces ¿para qué peleamos, verdad? Ya si el Señor lo dijo en su palabra, así es, y punto, ¿verdad? Pero a veces discutimos porque no conocemos la palabra de Dios. En Isaías 8:20, rápidamente, Isaías 8:20, hay un texto que quería compartirles aquí, bonito. Isaías 8:20 es la actitud que uno debe tener cuando hay alguna duda, ¿verdad? Cuando hay alguna decisión que debemos de tomar. Qué bonito este pasaje. Dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Mire, hermano, a la ley y al testimonio, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que la palabra dice. Y si todos queremos cumplir lo que la palabra de Dios dice, ¿vamos a estar unidos, hermano? Sí, vamos a estar unidos. No hay otra cosa, es lo que la palabra de Dios dice. Entonces la segunda herramienta que el Señor nos ha dado para permanecer unidos es la palabra. Ahora hay una tercera herramienta que el Señor nos ha dado para permanecer unidos, y es la congregación de los santos, hermanos. La iglesia misma es un regalo que el Señor nos ha dado para crecer en unidad. Hay muchas personas que menosprecian la iglesia y dicen, no, yo oro en mi casa y yo leo la Biblia en mi casa y por eso no voy a la iglesia. Pero yo quiero decirte, escucha bien esto, es imposible que tenga comunión con el Señor y no tenga comunión con sus hermanos. Imposible. No puedo tener comunión con Dios y no tener comunión con mis hermanos. La congregación, la iglesia es un regalo que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para que podamos tener comunión con Él. Es una gran bendición la iglesia, hermanos, y la menospreciamos y decimos, no, yo voy a ver el sermón por YouTube. Pero que la iglesia no es el sermón, hermanos. La iglesia es cada uno de ustedes. Usted necesita ver a sus hermanos. Yo quiero decirle, usted necesita abrazar a sus hermanos. Usted necesita saludar a sus hermanos. Usted necesita escuchar a sus hermanos. Ese es un regalo del Señor. Hermanos, cuando el Señor lleve a su iglesia de esta tierra, es el fin. Es el fin. Si hay algo valioso en esta tierra, en este momento es su iglesia. Y es el regalo que el Señor nos ha dado. Y en la iglesia nosotros vamos a encontrar, ¿verdad?, pastores, maestros, evangelistas que nos van a ayudar a crecer en nuestra relación con el Señor, que nos pueden aconsejar. También vamos a encontrar hermanos difíciles y complicados que el Señor los va a usar también para ayudarnos a crecer. Hermanos, uno no solo necesita hermanos maduros en su vida, uno también necesita a los hermanos inmaduros. Son una bendición. No le voy a pedir que levante la mano, pero si usted es inmaduro, quiero que sepa que es una bendición para nosotros. Es una bendición para ustedes. ¿Sabe? Cuando un hermano inmaduro lo hace a usted enojar, o lo hace a usted desanimarse,
solo está mostrando que usted también es inmaduro, que son dos inmaduros. Los hermanos inmaduros para nosotros solo son una oportunidad para aprender a perdonar, para aprender a soportar, como lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 3, soportándonos y perdonándonos unos a otros, así como Cristo perdonó. Así que gloria a Dios por los líderes que nos enseñan la palabra, y gloria a Dios también por los que a veces nos cuesta, porque todos son una bendición del Señor para poder crecer en esa relación con Él. Entonces el Señor quiere que seamos uno, y nos ha dado todo para que seamos uno, que también ellos sean uno, dice, en nosotros. Esa es la perfecta unidad, es la iglesia unida con el Señor. Esa es la unidad perfecta. No es solo usted con el Señor, no, es todos unidos con el Señor. Ahora, ¿qué va a pasar cuando nosotros seamos unidos? ¿Por qué es tan importante? Entonces vamos a ver la última parte, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Lo que va a pasar con el mundo, hermanos, es cuando entren por esa puerta y vean el amor que todos nos tenemos aquí, lo que va a pasar con las visitas, con la gente que conozca la iglesia, va a decir, Jesús es real, Él es el Hijo de Dios. Esto es increíble. Hoy en día las iglesias están tratando de crecer, hermanos, a veces usando métodos equivocados. Ponen música mundana para que la gente mundana venga, ¿verdad? Y se convierta al Señor. Eso no funciona. Diluyen el evangelio a veces, ¿verdad? No le hablan a la gente del arrepentimiento, ni del pecado, ni del infierno. Solo hablan de un Dios bueno que quiere salvarlos, ¿verdad? Diluyen el evangelio para que los no creyentes vengan. Eso no funciona. Algunos predican la prosperidad y los milagros. Venga, reciba su milagro aquí en la iglesia. Dios quiere darte prosperidad y quiere sanarte y todo eso. Eso no funciona tampoco. ¿Sabe, hermano? Eso es prostituir la iglesia. La iglesia debe ser fiel al diseño de Dios. Debe adorar a Dios y debe confrontar al hombre. Debe enseñar la palabra de Dios, y debemos tener cuidado de mantener la iglesia conforme a lo que Dios ha establecido. Nada de estos métodos, hermanos, nada de estos métodos van a hacer crecer la iglesia de Dios. Todo eso es lo que hace destruir la iglesia. ¿Cómo es que la iglesia crece? La iglesia crece cuando es unida, predica el evangelio. Predica el evangelio acompañada de ese testimonio de unidad. La Biblia dice en 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, vienen de este mundo. Entonces este mundo anda detrás, escucha hermano, de esas tres cosas. Este mundo anda detrás de satisfacerse a sí mismo. Este mundo anda detrás de acumular posesiones. Y ese mundo anda detrás del protagonismo. Pero entran a una iglesia en donde la gente no quiere satisfacerse a sí mismo, quiere satisfacer a su hermano. No quiere acumular, quiere repartir. Y no quiere protagonismo, quiere que Cristo sea el único exaltado. Cuando la gente viene y dice, ¡oh, qué diferente al mundo esto! Realmente, esto es diferente al mundo. El Señor lo va a usar para que la gente crea. La iglesia no tiene que ser como el mundo, hermano. ¿Sabe cómo es la iglesia? Como el cielo. Piénselo, como el cielo, en donde todos nos amamos, en donde Cristo es el único exaltado, y ahí todos somos hermanos, como el cielo. Hoy en día las iglesias andan atrás de señales, como les decía. Pero la única señal que el mundo necesita de parte de nosotros, escucha bien, la única señal que el mundo necesita es el amor de los creyentes unos a otros. Esta es la señal que va a hacer que el mundo crea. Eso fue lo que Jesús dijo.
Cuando la gente vea el amor y la unidad entre nosotros, ese deseo de servirnos, de ayudarnos, de apoyarnos, de trabajar para el Señor, de perdonarnos, de soportarnos, esa es la señal que el mundo necesita. Van a decir, wow, Jesús es real. Él es el enviado del Dios verdadero. Yo quiero ser parte de la iglesia. Yo quiero ser parte de esa comunidad. Para terminar, tengo algunas conclusiones. Primera, la unidad es de suma importancia para Dios y debe ser importante para nosotros, hermanos. No permitamos, escucha eso, no permitamos pensamientos o sentimientos en contra de la unidad. Por eso hacemos nosotros lo de los grupos casa y comer juntos y todo eso, para pasar tiempo entre semanas. Pero entonces se dice, no, pero yo no quiero ir al grupo casa. Y yo quiero irme rápido, ¿verdad? Antes de la última canción me quiero ir. Hermano, no. Eso no viene de Dios. No permita esos pensamientos o sentimientos en su vida. Al contrario, comprométase hoy. Y diga, no, yo quiero pasar más tiempo con mis hermanos. Yo quiero orar por ellos, yo quiero servirles, yo quiero conocerlos, yo quiero saludarlos, yo quiero animarlos. Segunda conclusión, la unidad perfecta es la iglesia unida en Dios. Unida en Dios, todos unidos. No podemos tener unidad con Dios y estar separados en la iglesia. Si hay personas acá en la congregación que a ustedes les cuesta, hermano, todos tenemos ese hermano que era difícil, ¿verdad? Todos. Oremos por él. Propongámonos amarlo por amor al Señor, por obediencia al Señor. Si hay alguien aquí que tiene algo con su hermano, la Biblia dice que no puede ni dar ofrenda. Que primero tiene que arreglar las cosas con su hermano y luego puede venir y dar ofrenda. Bueno, y la iglesia ocupa ofrenda, hermano. Entonces, hay que arreglar las cosas. Y ofrendar es un privilegio también. Arregle sus cosas con su hermano. Participe de las bendiciones del Señor. Por último, el Evangelio acompañado del testimonio de la unidad de la iglesia es la señal más poderosa, hermano. Esta es la señal más poderosa. Es la unidad de la iglesia que hará al mundo creer que Jesús es el Cristo. Señor, nos ayude a ser una iglesia unida, que sea. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú intercediste por eso. Oraste por nosotros, Señor, para que fuéramos uno. Y ahora nosotros también oramos que nos ayudes a ser uno también. Que nos ayude, Señor, a perseverar en la unidad, Señor. Que podamos, Señor, sacar de nosotros cualquier sentimiento, Señor, de división, Señor, de amargura, de murmuración. Que querramos caminar contigo, Señor, con mi iglesia, todos unidos en amor. Ayúdanos, Señor. Que podamos ser un buen testimonio para esta ciudad. Que podamos ser un buen testimonio para Choluteca. Que la gente de Choluteca diga, hay una iglesia que se llama Impacto, Señor, que diga, hay una iglesia Impacto que se ama, que son diferentes, que gente bien unida, que la gente nos conozca por ser así. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.